El evangelismo es plan de Dios. El evangelismo no es plan del hombre o no es deseo del hombre, no es iniciativa del hombre, sino que el evangelismo tiene que ver con Dios. Y nos busca desde cuando buscó a Adán y a Eva en el Edén. Desde el Edén, ahí comienza ese plan de evangelismo. O sea, sí, porque al contrario y dice ahí en Salmos de que no hay nadie que busque a Dios. O sea, el hombre en sí, por su naturaleza o por el pecado, uno se esconde de Dios, porque esa fue la reacción de Adán y Eva. Ellos se escondieron de Dios a causa de cuando se vieron desnudos, cuando sus ojos se fueron abiertos. Entonces el evangelismo, el plan de salvación, el plan de redención es plan de Dios, no es plan del hombre, no es iniciativa del hombre. En el capítulo 5 creo hablábamos acerca del pecado. Entonces aquí en el capítulo 6 empieza hablando acerca del amor de Dios Padre. Y dice ahí ahí en el párrafo donde dice el amor de Dios Padre. Dice, gracias a Dios, nuestro mensaje no termina con la predicación sobre el pecado y sus consecuencias. El paciente necesita más que simple diagnóstico de su enfermedad. También debe tener medicina, el tratamiento médico que su caso requiere. Por eso, Dios nos envía al mundo para hablar de su amor por los pecadores, de su deseo de salvarlos y de lo que ha dispuesto para lograr su salvación. Hablábamos la otra vez de que nosotros tenemos que hablar del pecado, pero no llegar o no acercarnos a una persona criticándolo, juzgándolo, que eso es parte de lo que a nosotros no nos toca, juzgar a las personas, avergonzarlos, criticarlos. Y muchas veces si les hablamos acerca del pecado y como que nos quedamos ahí. Pero la Biblia no habla solamente del pecado o no está juzgando solamente o da el juicio solamente, sino que la Biblia habla del amor, o sea, del perdón. Por eso dice de que nosotros no nos podemos quedar solamente hablándole del pecado o juzgando o condenando a la persona, sino que tenemos que dar la medicina. Cuando vamos al doctor, pues no dice, pues tú tienes tú tienes esta enfermedad y ya. O sea, no, el doctor nos dice, tú tienes esta enfermedad y necesitas esto, tienes que tomarte esto, tienes que hacer esto. O sea, y es lo que Dios nos manda a hacer y es lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente condenar a las personas, juzgarlas, sino dar la salida. Y la manera de cómo podemos hacerlo es mostrando el amor que Dios tiene, porque eso es lo que Dios nos manda, a hablar y a mostrar el amor. Mirábamos también la otra vez sobre el amor. Qué tan importante es el amor en el evangelismo. Tenemos que, dice la Biblia de que, dijo Jesús que en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Es importante amarnos nosotros mismos, amar dentro de la iglesia, amar al prójimo, amar a Dios. Y amar a los pecadores. Si nosotros no amamos a los pecadores, pues tal vez no nos importa mucho, no nos interesa mucho el destino de ellos, pero por eso es importante tener ese amor para con los perdidos. Pues siempre se camina en una línea bien fina, hermanos, que ahí en el libro tan adelante dice pues de que pues lo vamos a ver, creo, pero dice, se puede decir de una persona en la forma que está viviendo, me parece, pues su forma de vivir, dice, si se puede, está en paréntesis, y pues ya va de las señales, cómo el gobierno pone señales en el camino. Sí, acerca de Está interesante eso también. Sí, mostrarles el peligro, mostrarles el riesgo, sí. Sí, y eso es lo que tenemos que hacer más por lo mismo, o sea, no solamente quedarnos o hablarles del pecado, condenarlos, sino hablarles del amor. O sea, hablarles del amor. Y cuando uno le habla acerca del amor de Dios,
es donde entran todo eso, que Dios te amó, o sea, Dios te ama, Dios hizo esto, Dios quiere que, o sea, uno empieza a hablarle del amor de Dios, no solamente a condenarlo, sino a hablarle del amor de Dios. Dios quiere salvarte, Dios quiere ayudarte, quiere sacarte de ahí, quiere hacer, o sea, uno le empieza a hablar del amor de Dios y no se queda condenándolo solamente o hablándole lo malo que está haciendo, sino que darles mostrarles ese amor. Y tampoco, perdón hermano, y tampoco es así como estar insistiendo tanto en lo mismo y en lo mismo, ¿no? Porque es lo que dice aquí en el capítulo 6, donde dice, si Dios no fuese paciente con nosotros, hace ya mucho tiempo que hubiera destruido a la raza humana. Él no obliga a nadie a ser salvo. Sí, era lo que... Como que yo pienso que hay un límite, ¿no? Sí, la otra vez mirábamos acerca de nuestro rol, y algo que tenemos que hacer nosotros es estar, ser perseverantes y estar hablando, estar orando por ellos. Y de esa manera Dios puede obrar tal vez en esas personas. Pero si uno no caer también ya en estar ahí, En su casa tomando café ahí está, toda la vida, o sea, sí, no llegar a eso, sino tener cuidado en eso, de sí ser perseverante o hablarles, tratar con ellos, pero sin llegar a, digamos, a molestarlo, o sea, a enfadarlos, sí, de aburrirlos. Entonces, pero sí, o sea, ser persistentes y algo que decíamos de que nuestro rol tampoco, o sea, uno no está comprometido a salvarlos, o sea, uno no los va a salvar por más que uno quiera, pero sí uno tiene que estar orando por ellos, estar hablándoles mientras haya oportunidad, mientras nos den oportunidad de hablarles, pues sí, hablarles, y estar persuadiéndolos. Persuadir es lo que dice esa palabra. Persuadirlos. Eso es lo que nos toca. Salvación en Jesús. Creo que nos vamos a ir rápido porque, bueno, no nos vamos a ir rápido para la casa, sino rápido con el tema. Porque esto ya sabemos, aquí cuando habla acerca de nuestro mensaje de salvación, por ejemplo, ahí dice salvación en Cristo Jesús. Ahí dice de que salvación en Cristo Jesús, Cristo es la solución. No solo sabemos de que cuando hablamos de salvación, de pecado, de perdón, hablamos de Dios, pues hablamos de Jesús. O sea, no podemos hablar Jesús dijo de que yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera como llegar al Padre. Simplemente con Jesús o a través de Jesús. O sea, entonces, y básicamente eso es lo que habla este capítulo. No hay otro mediador, no hay nadie más, no hay otra manera, no hay otra forma cómo llegar al Padre, simplemente por medio de Jesús. Ahí dice Cristo es la solución. Probablemente usted haya oído a los evangelistas decir estas palabras. Las vamos en letreros, en pizarras de anuncios y hasta pintadas en la pared de algunas iglesias detrás del púlpito. ¿Por qué? Cristo es la respuesta. Hablando pues de esta frase, Cristo es la solución. O sea, esta frase la encontramos en donde quiera. Y sí, o sea, porque solamente para cualquier área de nuestra vida, para nuestra salvación, más que nada. Y aquí habla acerca de también, ahí en el capítulo 82 dice, el pecador tenía que poner, bueno, hablando ya del... Página 82, salvación en Jesucristo. Como primer punto aquí dice, Cristo nuestro sustituto. Y esto es bueno que si lo podemos aprender, o sea, ¿qué significa todo esto? O cómo, porque es una manera como podemos hablar con las personas. Tal vez muchos no conocen como este tipo de cosas o términos o palabras. Cristo nuestro sustituto. ¿Qué es un sustituto? Es persona que reemplaza a otra en el cumplimiento de una tarea u orden. Bueno, y ahí
Jesús tomó el lugar de nosotros. O sea, Jesús, dice ahí en Romanos 6:23, y como estos puntos es bueno, digo, de que si uno pudiera hacer como una lista de esos textos, o si uno quisiera ya sacar un tema sobre eso, es bueno, porque eso, de esa manera vamos a poder hablar con las personas. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar a Cristo? ¿O qué es Cristo? ¿O qué hizo Cristo? ¿O cuál es el punto con Cristo? Y ahí es donde podemos entrar con esto. Es que nosotros teníamos una deuda, o nosotros, dice la Biblia, de que la paga del pecado es muerte. Pero lo que hizo Cristo fue sustituirnos, tomar el lugar de nosotros, para que a través de Él nosotros no pagáramos ese precio. Entonces, si nosotros podemos sacar un tema o sacar textos que hablan sobre eso, nos ayudaría mucho para poder hablar y explicarle a las personas de qué se trata, qué fue lo que hizo Jesús por nosotros, o quién es Jesús para nosotros. Y eso lo puede encontrar uno en toda la Biblia. O sea, si uno, pues digo, o sea, si uno se mete, a veces yo agarro solamente una palabra y como que con una palabra o sea, como que me voy en toda la Biblia, o sea, al menos en mi mente empieza a ver en toda la Biblia. Y es lo que podemos ver con esto, nuestro sustituto. Y eso lo podemos ver desde Génesis también. Cómo ellos, Adán y Eva pecaron y ellos tenían que morir. No murieron, pero sí alguien tuvo que pagar. O sea, desde ahí es donde, por eso dice Pablo, de que todo el Antiguo Testamento es una sombra solamente del Nuevo Testamento. Era una sombra de lo que había de venir. Y eso lo vemos en este tema. De que desde Génesis, cuando Adán peca, ahí ellos no murieron, pero sí tuvo que morir una oveja, tuvo que morir un cordero. O sea, y si uno se va y mira todo eso, todo lo que eso representa, uno entendería también muchas cosas. Entonces eso empieza ahí en Génesis. Uno puede ir allá cuando salieron de Egipto, con la última plaga, murió, mataron corderos para ser librados de la muerte, que eso representa también, es un símbolo. Después, cuando ellos ya entran a la tierra y empiezan los sacerdotes a hacer los sacrificios de animales, o sea, vemos eso mismo, un sustituto. ¿Quién es el sustituto? El animal, el cordero. Y terminando hasta acá con Jesús. O sea, pero si uno se va en toda la Biblia, viendo solamente esos temas, uno podía aprender mucho y entender lo que representa, y así uno puede hablar más a las personas acerca de lo que Jesús hizo, qué es lo que representa lo que Él hizo por nosotros. Mediador. Ahora, ¿qué es un mediador? Quiero que participe para que no se duerma. Qué bueno que están aquí, ¿no? Eso es, digamos, un ejemplo, pero ya ve que eso no trae paz. Eso es como la ONU. Ya ve que se meten, pues, cuando hay guerras entre países, y según, pues, a poner paz, a tratar de... Entonces, eso es lo que dice el libro, pues, que como decíamos que... ¿Cómo es? No me acuerdo bien cuando habla de eso del mediador. Básicamente un mediador es uno que intercede a favor de otra persona. Sí, porque, por ejemplo, hay entre un matrimonio, entre un padre y hijo. Sí, digamos, en un matrimonio, pues un consejero es el que trata de poner paz o de poner orden en ese matrimonio. Y eso es lo que hace un mediador, interceder entre dos personas. Y ahí es donde vuelve también uno con esos temas. Si uno quisiera meterse en ese tema, ver también eso, y ahí es donde uno puede tratar con las personas. ¿Por qué necesitamos nosotros un mediador? ¿Cuál es el problema de nosotros con Dios? ¿O por qué nosotros necesitamos un mediador? Y ahí, bueno, es que necesitamos un mediador porque dice la Biblia que nosotros somos enemigos o éramos enemigos de Dios, porque nosotros pecamos y
y pues somos enemigos de Dios, porque nos rebelamos contra Él, y para eso pues necesitamos un mediador, alguien que nos ayude a reconciliarnos con Dios, y ahí es donde entra Jesús. Por eso dice ahí en 1 Timoteo 2:5 de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. O sea, y ese es el tema donde nos metemos otra vez, y ahí uno puede sacar todo este tema. Algunos dicen, ¿no?, que ya tocando el tema del evangelismo, lo que estamos viendo, que algunos cuando evangelizan dicen, ¿no?, que hay un infierno, que te vas a ir al infierno si no te aceptas a Cristo, y que te vas a morir porque la paga del pecado es muerte. A muchos no les gusta. Entonces dicen, entramos con la estrategia de que Dios te ama, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a dar mucha salud si vienes a Cristo. Entonces alguien daba este ejemplo. Si vamos al 11 de septiembre en las Torres Gemelas y nos dieran la oportunidad de predicarles, nosotros viniéramos del futuro y sabemos lo que va a pasar un día, es el 11 de septiembre, pero nos dieran la oportunidad de viajar al pasado y predicar en esas torres. Pero se nos dice que no tenemos que hablar de lo que va a pasar el 11 de septiembre, que se van a estrellar los aviones, y nos tocaba predicar el Evangelio. ¿Será que predicaríamos a un Dios que nos va a prosperar, a un Dios que te va a bendecir, a un Dios que te va a dar salud si tú lo buscas? Predicaríamos lo que verdaderamente es, que hay un infierno y que te puedes morir mañana si no aceptas a Dios. Entonces... Sí, bueno... perdón, y al final de todo, pues dices, ¿será que lo que estamos predicando verdaderamente puede salvar a las personas a quienes le estamos hablando? Sí, y eso es lo que dice ahí el libro, acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Y de hecho ese es el mensaje, que en sí ese es el mensaje, y ese es el propósito de nosotros, ese es el propósito de Jesús, ese es el deseo de Dios, que todos nos salve, que todos se salven. Dice Pedro de que, o sea, Dios no dice que Dios no retarda su venida, como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan 3:16 dice de que Dios amó al mundo, o sea, amó a todo, o sea, el deseo de Dios. Por eso mirábamos de que la iniciativa de Dios, el plan de redención, el plan de salvar a la humanidad es de Dios. O sea, Dios quiere que todos nos salvemos. Pero sí, si nosotros nos enfocamos en el pecado, tal vez la gente no nos quiera escuchar. Y hay muchas maneras, y tal vez no sean... Uno dice que son métodos, pero vimos la otra vez acerca del espíritu también. O sea, ¿cuál es el papel del espíritu en el evangelismo? O sea, uno no puede llegar con un método de hablarle a una persona. Mirámonos acerca de la conversación, cómo uno puede acercarse a una persona, cómo tratar, empezar una plática y llevar la plática a Jesús, llevar la plática a Dios, a la salvación. Pero si uno llega con una persona condenándola, hablando del pecado, bueno, ¿y tú quién eres? ¿O pues, qué traes conmigo? ¿O qué? O sea, entonces, son cosas que uno tiene que ver. Ya ve, hermano, que salió en Facebook, pues, y fue real, no creo que era chantaje eso, del hombre que le estaba predicando cuando mataron ahí en Las Vegas. Él estaba hablando, te vas a ir al infierno, o sea, y le estaba hablando la verdad. Y mire lo que pasó. Sí. Entonces, ese fue, yo creo que Dios lo puso allí. Y se burlaban de él. Tú loco. Y pasaban ellos con su sombrerón allá. Pero después... Y por eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Porque ya sea que uno le llegue hablando de o sea, uno no va a hablar de prosperidad, porque ese ya es otro tema, porque si uno empieza a hablar de que Dios te va a bendecir, eso no, al menos la Biblia no habla mucho de eso, entonces. Es que no es bueno, yo creo que no, o sea, eso ya es otro tema, pero sí, hablar del pecado, hablar de lo que viene para este mundo, pero no quedarnos en eso, o sea, porque, bueno, lo que decía, uno no va al doctor para que nos diga que estamos enfermos o qué enfermedad tiene y ya. O sea, uno va al doctor para que nos diga cómo curar esa enfermedad. O sea, ese es el punto y eso es lo que Dios quiere que nosotros llevemos. Cómo salvar a las personas, darle la salida, darle el remedio, la cura a las personas. Y no solamente mostrarles la enfermedad o decirles te vas a morir. O sea,
Bueno, todo en su debido tiempo, hermano. O sea, y digo, Pues ver también Pues- cómo se encuentra la Pues persona. yo ese mensaje, ese predicador que estaba predicando, ¿sabes? Ahí, lo veo como Juan el Bautista. Pero perdón, hermano, yo pienso, ¿no? Perdón, Hable, hermano, si está bien. que acerca de lo que dice el hermano Haroldo, yo pienso que ahí ya no es como evangelización, esto ya es como una profecía, ¿no? Porque está, o sea, le está diciendo, o eso es evangelismo. Porque él sí les decía, Cristo los ama, arrepiéntanse. Él sí estaba hablando así como Juan el Pero Bautista. el punto es, ¿dónde? Ajá, Eso es lo porque que ahí importa. ya- Oh, sí, Ah. porque, y vio lo que pasó, entonces, por eso digo, como hablábamos, ¿cómo es la palabra? La circunstancia. todas las circunstancias. Y ahí fue bueno lo que él Ahí hizo. es donde se aplica y Amén. tiene que ser uno directo. Y uno no sabe, a lo mejor, y tal vez, perdón, tal vez algunas personas, o sea, uno miró solamente al pastor o predicador, pero uno no sabe, hubieron personas que tal vez sí hicieron caso y no se regresaron. Hay otras que escucharon, no hicieron caso y siguieron. Entonces, o sea, por eso la Biblia, bueno, no la Biblia, sino, por eso dice ahí el libro, y dice la Biblia que el que convence de pecado es el Espíritu. Uno puede hablarle, te vas a ir al infierno, te vas a morir, o esta noche, como dijo Jesús, esta noche vienen por tu alma. Pero si esa persona no deja que el Espíritu obre, o sea, por más que uno le quiera asustar, por más que uno le pueda hablar del amor, no va a aceptar porque, o sea, esa persona no está abierta a la palabra. ¿No iba a hablar? ¿Qué? Ah, Pues sí, esa situación ya es muy diferente a lo que nosotros, pues... Amén, o sea, que puedo digo, ahí él fue y lo Sí. que les habló. Quiero un ejemplo de, yo no he venido a todas las clases, pero por lo que están hablando, ¿no? Pienso que una persona, dependiendo cómo se dependiendo cómo se encuentra, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Los lunes que estamos yendo a la oración, un ejemplo. Yo pues le pido al Señor por una familia que yo tengo de amigos que el Señor me dé palabras pues para poder llevarles la palabra y que ellos puedan entender a ellos, como decíamos ayer pues en la oración, que ellos no son, se dicen católicos pero si no van a la iglesia, o sea, no sé, ellos se ponen de nombre pues que son católicos, pero no saben ni cómo es eso. Y en este caso pues ella dio a luz y a mí me hubiera gustado pues que la hubiéramos ido a visitar, pero no se me ocurrió hacerlo en su momento. Y así pues ir ganando a esta persona, demostrarle que desde aquí llegar hasta Guairita y visitarle, o sea, ver pues cómo la amor. Amén. Y alguien me comentaba a mí, a la pastora, ¿no? que ella le nace, que si podemos ir a orar. Entonces yo me cuestionaba acerca de eso, que sería excelente, pero ya no como se hace en un hogar donde ya somos cristianos. ¿Por qué? Porque estas personas al ver que nosotros vamos a empezar a orar y a gritar o pedir, a clamar, se van a asustar porque ellos no tienen conocimiento. Es la circunstancia. Ajá, o sea, Sí. yo pues analicé eso ayer y yo digo, sí sería bueno como orar por su hogar, o sea, una mini oración, ¿verdad? Bendice En su esta hogar. familia, Ajá. Señor, guarda. Algo diferente, Amén. pues, digo yo, ¿no? Que hasta ellos van a decir, estaba bonito, algo. Pero si tan de repente venimos y cae unción y esto y lo otro, lo que van a pasar es que ellos se van a asustar y como no saben, no tienen conocimiento, van a decir, bueno, estos que traen, pues lo que tienen, ¿verdad? Eso es como el evangelismo, ¿no? O sea, porque yo... es parte, de hecho, es lo que yo veo, ¿no? Y a ellos eso lo van a entender conforme ellos vayan. Es poco a que, poco, ¿verdad? hermana Mali, yo lo que digo, le he dicho a mi esposa, enfóquense en los que no son cristianos. No, pues espérese, para allá vamos. Pero eso es bueno. Sí, Allí es donde deben, y corran, porque- vayan. porque ellos no Vamos preparándonos saben para no nada, salir hermano. para allá. Ellos no saben Porque pues nada. espera hasta que terminemos las clases. No, ya estamos haciéndolo, hermano. No, No, saben pues- nada y pues, disculpen, hermano, y yo le pido mucho al Señor, he orado por esta parte. También. Y cuando yo hablo por teléfono trato la manera de contarle historias a ella porque le gusta escuchar.
Y luego me dice, oh, pues es que yo no me sabía, oye, qué bonito eso. O a veces le he contado de José y sus hermanos y todo. Y se pone bien atenta y dice, y todo eso lo está ahí en la Biblia. Y Fíjate le- tú que yo ni siquiera he abierto una Biblia. Y léale la Biblia católica. Entonces ella me dice, yo ni siquiera sé que decía eso ahí, me dice ella así, ¿verdad? Y yo le digo, sí, ahí dice eso, pero poco a poco un día voy a ir yo allá. Y así. ahora, allá que usted mencionó de Biblia católica, también no cualquier Biblia católica, porque ya están muy modificadas, pero una de las que puede ser muy buena es la columna. Entonces hay que buscar las Biblias y hay que llevar una Biblia católica si es necesario. Sí, Y pues su Biblia yo, de yo ellos, estaba sus mirando Biblias. que Pero allá no no hay cualquier Biblia que iglesias. ellos tengan, porque ya... Oh, sí. cristianas. No, ya no hay iglesias cristianas en Huérica. Dice Pues- que una es la católica y que nomás dan una, ¿cómo se llama? Por mes. Un mes. Pero es en inglés y dice que por eso no van porque no entienden. Pues a lo mejor uno de los de aquí van para allá. Abrimos una obra por allá. No, de veras, o sea, hay necesidad, pues, y como No está pues, lejos. sí, pues, por allá vamos. De para allá a lo Para mejor. allá. Y, Pero y- es bonito porque... hacer un servicio allá. Y entonces yo pienso pues que es parte, ¿no? O sea, viendo a la persona, cómo está, qué tanto sabe y cómo podemos entrar. pues, poco a poco. Y eso, esa es una manera, esa es una puerta donde uno puede entrar. O sea, y la otra vez hablamos acerca de la oración. Hay mucho también que uno puede hablar acerca de la oración. Y bueno, si va toda la iglesia también a orar, al menos algunos no recomiendan que vaya toda la iglesia porque, o sea, si llevan niños, si la que está, la dueña de la casa tiene que hacer comida o tiene que, o sea, hay muchas cosas que se tienen que ver cuando Pero, uno... hermano, en este caso casi no ir tanto como hacemos aquí de ir a orar, sino como que se sienta, Una visita. empezar, Sí, a visitarle. porque algo también lo que dicen de que, bueno, si llegan todos, llega más de 3, 5, lo que sea, o sea, ¿cómo se va a sentir esa persona? Como que, bueno, me vienen a echar un montón, o, o sea, como que tal vez asustada o algo así. O sea, entonces uno tiene que tener cuidado con todo eso. Sí, por eso cuando Jesús manda a sus discípulos, los manda de 2 en 2 solamente. O sea, no los manda a todos. Para nada. Sí, o sea, y sí, a lo mejor, bueno, va a estar más ocupada ahí queriéndolos atender a todos ahí y bueno, y sí. Entonces, por eso cuando Jesús manda a los discípulos, los manda de 2 en 2. Ahora, si uno va a sí, o sea, porque bueno, al menos sí, o sea, por eso tratar de ponerse, digamos, en los zapatos de esa persona, o no sé cómo cada uno, cómo le hablaron, o cómo uno llegó, pero, o cómo se sintió uno, o cómo se siente uno que se le acerque una persona, ahora cómo sentiría que se le acercaran 2, o que llegaran 3, o ya al rato llegan todos, o sea, ¿cómo se sentiría esa persona? Entonces, por eso si pudieran solamente de 2, o de tal vez 3, dice la Biblia habla de 2 o 3 testigos. Con eso, ahí está Dios. O sea, Dios puede obrar. Pero ya si va un grupo grande, pues... Hubiera estado bien cuando tú al niño y un regalito cada uno. Ahí sí, porque cada uno le da un regalito. Pero ahorita ya no, entonces como usted dice. Se puede, creo. O sea, siempre se puede porque si hay la oportunidad, o sea, si dan esa puerta, uno puede entrar. Y así es, o sea, ahora sí, ahí es donde uno puede aprovechar. Si dan chance ya de ir a orar, uno puede empezar a trabajar con ellos si quieren que vayamos cada semana, cada mes o de vez en cuando a hablar o si quieren juntar a más amigos. O sea, ahí es donde uno ya puede seguir entrar y empezar ahí una obra. O sea, y Dios puede hacerlo. Entonces, pero para allá vamos a abrir una obra ya. Yo pienso, hermano, José, de que el hermano Arono sí tiene razón de que uno tiene que ir a buscar, a orar en hogares pues que están perdidos, que ahí sí que no conocen a Dios. Pero ahorita nosotras nos estamos reuniendo cada lunes porque nos estamos preparando, pues estamos orando por esas personas que no conocen a Dios. Preparando el camino. Y es lo que veníamos la otra vez también. Incluso el mismo libro lo dice, que nos tenemos que preparar antes. Orar por esas personas, dice. Antes de ir a hablarle a otra Antes. persona, el mismo libro lo dice. No sé si usted recuerda que Jesús en sus tiempos
cuando él predicaba, él lo hacía por medio de muchas parábolas. Oh, sí. Y él dijo, él en su momento se acercaba mucho a los que eran pecadores. Y esas personas que lo seguían le decían a Jesús y lo criticaban, que porque él se juntaba mucho con las personas pecadoras. Entonces él dijo, pues, y les dijo, no son los sanos los que necesitan doctor. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Entonces nosotras, como dice el libro, pues ya estamos preparando ya el camino para ir, y entonces ya ir a orar en hogares de personas que no conocen a Dios. Sí. Sí, y es algo como uno puede empezar. Y mirámonos acerca de la oración, cómo Dios obra en las personas, cómo Dios obra en las circunstancias. Entonces, cuando uno empieza a orar por una persona, por una familia, pues Dios hace eso. O sea, empieza a trabajar en esa persona y se abren puertas para poder predicar, para si se pudiera ya empezar a tratar con ellos y llevarles un mensaje o estar, oír más seguido, pues ya, es una puerta donde uno puede empezar a tratar con esa familia y pues los que se puedan ahí. Pero sí, la oración tiene que ver mucho. La otra vez mirábamos acerca de creo que la semana 2, mirábamos, bueno, antes, Cristo nuestro mediador, Cristo nuestro libertador. Es la página, la 84, habla acerca del Cristo nuestro libertador. Y pues es básicamente lo mismo también, saber de qué nos libertó o de qué nos va a libertar. Y ahí es donde entra hablando de la muerte, de que Dios nos puede o nos liberta, o el deseo es que uno sea libre de la muerte. No solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual, que es lo peor, digamos. De esa muerte es la que Dios quiere librarnos, porque o sea, de la muerte física al final, si uno muere en Dios, pues uno se va con Él, pero si uno muere sin Dios, pues ahí está el problema. Entonces librarnos más de la muerte. Y es lo bonito, hermano, digo, pues el libro pues lo guía uno, porque aquí pues dice, va arribita de eso el párrafo de adelantito, dice, Jesús todavía actúa como nuestro mediador en el cielo. En toda la epístola a los hebreos, lo vemos como nuestro gran sumo sacerdote que presenta nuestras necesidades al Padre. Como decía hermano Frank, ¿verdad? No decirle que prosperidad, porque a mí no me gusta eso en sí. Podemos acudir a Él en cualquier momento por medio de la oración y recibir la ayuda que necesitamos. O sea, sí. Es lindo esto, pues. No te vas a hacer rico. No, Dios no va a venir a darte mucho dinero, no. Pero todo Dios nos da lo necesario para ser felices. Por eso es importante hablar acerca del mensaje o tener claro el mensaje. O sea, ¿cuál es el mensaje en sí? Nuestro mensaje es de salvación. Nuestro mensaje no es de prosperidad, o al menos uno no puede caer en eso. La otra vez hablaba con alguien y que escuchaba pues a un pastor que hablando de prosperidad y no recuerdo qué tanto estaba diciendo. Y él pues no es cristiano, o sea, pero decía, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? ¿Por qué? ¿O cuál es el propósito? ¿O por qué este pastor habla de esta manera? ¿Por qué dice eso? Y o sea, ahí es donde uno pues tiene que saber todo eso, o sea, o buscar la manera o saber cómo responder a eso. Porque cuando vamos a la Biblia, o sea, si uno le dice a la gente, ¿no? Que Dios te va a prosperar o que Dios te quiere prosperar, pero vamos a la Biblia y, o sea, lo que le pasó a Job, o vamos a la Biblia lo que le pasó a Pablo, a los profetas, o sea, uno le está prometiendo algo que la Biblia no promete. O sea, que Dios nos puede bendecir, Dios nos va a bendecir, nos puede bendecir, pero que ese sea el propósito de Dios, pues no. O sea, dice pues la Biblia de que pues de qué nos sirve que ganemos el mundo si nuestra alma se pierde. O sea, entonces el propósito de Dios
No es eso, sino el propósito de Dios es primeramente librar nuestra alma, salvarnos. Y dice la Biblia que ya lo demás vendrá por añadidura, pero lo principal es la salvación. Yo pienso que el que predica sí está predicando al revés la cosa, pues la situación, porque dice buscar primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán. Pero ellos están predicando primero pues de que Dios le va a dar todo la bendición sin antes arrepentirse, porque es lo que pasa donde está yendo mi papá y digo yo, pues yo le pido a Dios que le abra el entendimiento al pastor con el que él se está refugiando, porque mi papá va con él y él le dice, venga, vamos a orar, y mi papá sigue comprando sus números de lotería. La lotería. Ahora cada semana ora por la lotería. Venga que yo voy a orar por sus números porque usted se va a ganar ese premio. ¿Usted cree que eso es de Dios? No. Pero mi papá sigue, o sea, sin arrepentirse, sin querer entregar su vida a Cristo, y digo, Dios Lo mío. primordial, pues, No, lo que pero hay que hacer. lo que está mal ahí, hablar de prosperidad no es malo. Ah, Pero hay que saber a quién se le va a hablar de prosperidad. O si es profecía de Dios que está dando, porque... Sí, pero vamos a lo que la Biblia nos... Ah, bueno, Sí, eso sí. no, amén. Dios es muy amplio, o sea, y son otros temas, ¿verdad?, que quizás no entran en el caso, pero hay que ser sabios también al momento de hablar, porque en el caso de su papá, hermana, digo, ahí es un error lo que está cometiendo este hombre. Sí. Él tiene que enseñarle primero lo que es salvación. La salvación. Por amén. a eso vos, pues, de que él le está... Pero si primero se le está diciendo, oh, mira, es que Dios te va a bendecir, oye, pero primero hay que cambiar. Dios promete bendecir a quienes, no a todos. Aunque Dios da a todos, dice la palabra, porque los que son ricos, hoy ¿quién se los ha dado? Dios. Entonces, pero Dios tiene otro propósito con los que ha llamado para ser salvos. sí, y digo, o sea, hablar de prosperidad, pues no, porque, o sea, volvemos al mismo Job. Él, él era rico, pasó por una prueba, Dios se lo devolvió, se lo multiplicó. O sea, no es hablar de prosperidad, o sea, no es malo, pero no es el propósito de Dios. Y lo que decía el pastor, o sea, uno tiene que saber, la misma Biblia, o sea, si uno quiere ser próspero, la misma Biblia nos dice cómo podemos ser prósperos. O sea, no hay un problema, o sea, no hay problema que uno sea rico, que Dios lo prospere. O sea, la Biblia nos dice cómo nosotros podemos ser prósperos. Y lo primero lo que la Biblia dice, o vemos la vida de los que fueron ricos, o de los ricos en la Biblia, como Job, como Abraham, Jacob, o sea, vemos cuál era el común denominador de ellos, la obediencia a Dios. O sea, por eso dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y ya Dios te lo va a dar. O sea, no es el problema la riqueza, sino cuando uno se enfoca en la riqueza y que Dios te va a dar y o sea, no, sino que Dios quiere salvarnos. O sea, ese es el propósito y ese es el plan de Dios. Que Cristo le dijo que dejara todo, todo lo que predicaba el pastor. Ahí estuvo, va a 76, que fue mejor. Entonces, pero si obedecemos a Dios. Antes de eso, mira, aquí hay un párrafo, hermano, también. Dice, sanó mucho de su orgullo, rebeldía y egoísmo, lo libertó de ponzoña mortal. Antes de todo eso, pues Dios, ¿verdad? Digo, después Dios prospera a uno, pero primero que Dios sane de todo eso. Sí, o sea, el problema no es la prosperidad, o sea, no es un problema. Al contrario, necesitamos personas ricas de aquí. Lo voy a tirar al pastor, pero por favor. Aquí la obra del Espíritu Santo. La otra vez, no recuerdo si la semana 2 o la semana 3 hablábamos acerca de la obra del Espíritu Santo, cómo Dios obra en las personas, cómo Dios obra en nosotros, cómo Dios obra en las personas. Y es algo de lo que dice ahí también, cómo Dios obra. El término conversión, dice, proviene de una palabra que quiere decir dar media vuelta. No es lo mismo arrepentirse que convertirse. O sea, uno se puede arrepentir de algo, pero o sea, no se convierte de eso. O sea, de eso no es lo mismo. Cuando dicen pues de que el hermano
Yo en la compañía de trabajo trabajaba con mucha gente y pues éramos pocos los cristianos. Y en una ocasión una hermana de otra iglesia estábamos trabajando, pues, y cuando trabajamos, pues la banda va en medio y hay un grupo al frente y otro grupo aquí. Yo pienso que depende cómo le vamos a hablar. No de un solo va a venir usted y va a condenar a esa persona. Se ve cómo está uno también, y le va a decir, pues te vas a ir al infierno y si no te arrepientes. Esta hermana siempre tenía eso de que una vez terminó llorando otra compañera de ahí, porque ella dijo, hoy es viernes. Y ya ve que hay una frase que muchos dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ir, dice ella, vamos a ir al baile. Y esta hermana siempre les contestaba bien feo. Les decía, santo Dios, ay, con el demonio, así que pegaditos, con el demonio se van a ir al infierno, allá van a terminar en el infierno. Ay, Dios, la Virgen nos guarde. Esa otra ramera también. Entonces yo pienso que en una ocasión la compañera terminó llorando porque dijo, oyes tú, me dijo, ¿ustedes creen que la Virgencita es una ramera? Y yo le dije, no, ella fue la Madre de Jesús. No, le dije yo, ¿cómo va uno a tratar así a la Madre de Jesús? Le dije, entonces, ¿por qué fulana me dijo, y es de tu iglesia? No, le dije, no es de la iglesia, cree lo mismo, le dije, pero no es de la iglesia donde yo voy. Lo que pasa es que por eso es que pienso yo que hay que tener manera para hablar con una persona. ¿Cómo vamos a llegar con esa persona? No vamos a llegar y la voy a evangelizar y ¿sabes qué? Si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Así lo que voy a hacer es que vas a ir huyendo a la pobre persona. Sí, o sea, esa persona lo que va a hacer pues es alejarse de uno y cerrarse más a, no solamente al que le está hablando, sino cerrarse a que otra persona, tal vez otra persona que sea mejor o que tenga mejor modo, que sepa cómo hablarle, pues de todas maneras ya con lo que le dijeron o sea, ya se va a cerrar a cualquiera que quiera hablarle de Dios. Y sí, esas son cosas que uno tiene que tener cuidado. Cuando uno llega también hablando juzgándolos acerca de sus ídolos y que, o sea, esa persona se va a cerrar. Pero si uno empieza a hablarles pues, del amor de Dios, y por eso mirábamos también, si hay oportunidad si sabemos de que esa no va a ser la última vez que la vamos a mirar, hay oportunidad de hacer una relación y ya de ahí empezar a meter el mensaje. Pero si uno llega ya con la condenación, pues no va a haber otra oportunidad de hablar con esa persona. Ok, hablamos de la conversión mediante el Espíritu, cómo Dios convence, cómo Dios obra. ¿Sí recuerdan qué es la conversión? ¿Qué incluye la conversión? Mirábamos otra vez. La conversión, o qué es aceptar a Cristo, qué es convertirse. Por eso no quiero darlos mucho para que se les quede. Es rendirse. Es cambiar el estilo de vida, ¿no? Es rendir nuestra voluntad a su liderazgo, ¿no? Esa es una, rendirnos a Él. Bueno, es rendirnos a su voluntad. Sí, pero había otras. Bueno, de todo el mundo lo vamos a mirar aquí, para que se recuerde. Conversión mediante el Espíritu, convertirse, ahí habla de algo que, a ver, habla de la responsabilidad. Página 86. La responsabilidad de la persona. 86. Ahí al final de la página. Dice, bueno, en el cuadro que está ahí, dice, la conversión es el cambio que se efectúa en un pecador cuando rinde por completo su ser entero a Dios. Y ahí da un ejemplo también acerca de un niño, de que para que un niño esté alimentado, pues tiene que cooperar, tiene que querer también.
Y esa es la responsabilidad, habla como de la responsabilidad de Dios y del hombre. O sea, Dios no obliga a nadie. O sea, si Dios no obliga a nadie, nosotros pues menos podemos hacerlo. O sea, porque o sea, si la responsabilidad está entre Dios y la persona, pues uno no va a hacer mucho, por más que uno le hable, o por más bonito que le hable, o por más que lo asuste con el infierno, uno no va a hacer, no va a hacer nada, entonces. Pero hermano, no sé, digo, a los hermanos acá, para no perder la idea de lo que dice ahí el libro, es bueno siempre tener la mente abierta a un concepto más generalizado. Y usted está cazando ya la idea y ya la lleva a donde quiere usted llegar. Si en este caso estamos hablando de lo que es recibir a Cristo, no es tan difícil poder entender lo que es conversión. Sí, dentro de la... ahorita lo vamos a ver para recordarlo, porque viene algo ahí también. La conversión mediante el Espíritu está ayudando a la gente a aceptar a Cristo. Esto es lo que mencionaba el domingo.